Hoy quiero hacer un comentario sobre nuestros pensamientos, los pensamientos que tenemos. ¿Qué alineados están a los pensamientos de Dios? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que día a día tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Qué hay en nosotros? ¿Y qué tan alineados están a los pensamientos que Dios desea para nuestra vida? ¿O cuántas veces le hemos preguntado, mejor dicho, a Dios, ¿qué piensas, Dios, de esto? O esta mañana quizás alguien tomó la buena decisión de decirle a Dios, ¿qué hago hoy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué piensas de este día? ¿Qué puedo hacer de bueno en este día? Qué bueno sería que lo podamos hacer. Que podamos pensar primeramente como Dios piensa. Y el día va a tener un resultado totalmente distinto. Porque ya no vamos a hacer lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios piensa y quiere. Amén. Pablo le escribe a la iglesia de Corintios en el capítulo 2, en el verso, 2 de Corintios, capítulo 10, en el verso 3 al 5. Le dice así, le viene hablando Pablo a la iglesia y le dice en la Nueva Traducción Viviente, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esa palabra le da Pablo a esta iglesia. Ellos estaban ahí con una especie de malos pensamientos sobre ellos mismos, sobre Pablo. Y Pablo le deja bien en claro, dice, nosotros capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Fue contundente Pablo, no anduvo con muchas vueltas, pero se los dijo. Y pensando, ¿no? Justamente eso, pensando de cómo piensa Dios, qué piensa de nosotros. Me puse esta pregunta, ¿cómo piensa Dios? Si no hemos preguntado alguna vez, eso sería bueno. Si no lo hemos hecho, sería bueno que lo hagamos y empecemos a entender cómo piensa Dios, qué es lo que dice. Parece como que el pensamiento de Dios está muy alejado a nuestra realidad o como que tenemos un concepto equivocado de que Dios, su mente no la podemos ver. Pero eso, si bien la Biblia dice que sus pensamientos son muy distintos a los nuestros, Él deja que podamos conocer sus pensamientos. Por eso lo vamos a leer ahí en el capítulo 55 de Isaías, dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pueden imaginarse. Pues así como el cielo está más alto que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Amén. Ahí el Señor deja bien marcado cuáles son sus pensamientos con los nuestros. Pero como les decía, no estamos tan lejos de los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios es a través de su palabra. Esto es lo que Dios piensa de nosotros. Esto es lo que Dios determinó un día y nos regaló para que lo tengamos. Estos son los pensamientos de Dios. Dice la Biblia, ¿quién puede escudriñar el pensamiento de Dios? ¿Quién lo puede escudriñar? El Espíritu Santo. El único que puede escudriñar los pensamientos, ahí en lo más profundo, en los misterios absolutos, es el Espíritu Santo. Y la Biblia ahí en Pedro nos dice,
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Así que el Espíritu Santo es el que escudriña los pensamientos del corazón de Dios y es el que nos revela la verdad a través de esa palabra. Es el Espíritu Santo el que nos trae la verdad y los verdaderos pensamientos de Dios y lo hace a través de su palabra. ¿Queremos saber cómo Dios piensa? Tenemos que leer la Biblia, tenemos que hacer un hábito, leerla y tener como firmeza la verdad de Dios en nuestra vida. Entonces nuestros pensamientos van a empezar a cambiar. Hay una idea de Dios, hay un diseño ya establecido para nosotros. Y es a través de su verdad. Entonces me tengo que preguntar, ¿cómo piensa Dios? ¿Qué piensa de mí? ¿Estoy equivocado con las decisiones que estoy tomando? ¿Qué dirá Dios de esto? Muchas veces nos tenemos que preguntar eso, porque eso es bueno. La Biblia nos dice que Él nos guiará. Hay un guiar de parte del Espíritu Santo para sus hijos. ¿Y qué nos va a guiar? ¿A una mentira? ¿A ver si estamos dudando? No, dice que nos va a guiar a la verdad. Y la verdad, hay una firmeza, hay una palabra de Dios. Y esa verdad tiene que traer libertad a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero quiero hacerle un comentario que preparando el mensaje lo hablábamos con mi esposa. Y se trata de la lucha que está en nuestra mente día a día, todos los días, entre los pensamientos nuestros y los pensamientos de Dios. Hay una lucha. Le va a pasar siempre. Hay una lucha entre el pensamiento y la verdad de Dios y nuestros pensamientos. Pero hay un sistema en el cual hace que esa lucha sea mayor. Es el sistema del mundo, ¿no? Que vivimos, que día a día tenemos. Entonces empezamos a priorizar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que pensamos, lo que anhelamos, y no pensamos primeramente en lo que Dios dice. El salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Cuando hablo de la modernidad que estamos viviendo, ¿no? Que siempre se habla de la modernidad, lo nuevo, hay un sociólogo que es polaco, tiene origen judío, y él hace unos cuantos años atrás escribió La modernidad líquida. Él habla a través de libros, de enseñanzas sobre esa modernidad líquida. ¿Y de qué se trata esa modernidad líquida? Voy a poner como ejemplo esta botella. Acá hay un líquido en el cual hay un agua, ¿no? Agua. Si yo esta botella la abro y la paso a un vaso, va a tomar la forma del vaso. Si le pido la botella a mi hermana que está ahí y la paso a esa botella, va a tomar la forma de esa botella. Si yo a esto lo abro y lo derramo en el piso, va a tomar la forma, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Esta es la modernidad líquida que se está viviendo día a día y cada vez mayor. ¿Qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios, ¿qué hace? Permanece. Recién hablaba nuestra hermana del gozo. Dice la Biblia que si nosotros permanecemos en Él
El gozo del Señor permanece en nosotros. ¿Qué decía ella? Que la felicidad, la alegría es pasajera, pero el gozo que viene como espíritu y fruto de espíritu permanece. Y esta modernidad líquida que nosotros, que hoy estamos entendiendo, lo que dice este hombre, y él escribe y describe, es que el sistema lo que te ofrece es que se te vaya de las manos, que nada permanezca. Por eso hay tanto fracaso en el matrimonio, en la familia. Hay tanto individualismo en las personas. Piensan por sí mismos. Entonces empiezan a hacer una vida totalmente distinta al diseño de permanecer. Entonces es fácil. Tomo la decisión, hago mis valijas y me voy. No permanece. Se nos va de las manos, se le va de las manos al mundo. No permanecen en un trabajo, no hay idea de trabajo. No permanecen en un estudio, no permanecen, como decía, en una familia, no permanecen en ningún lado. Es algo líquido, es algo que se amolda a la medida que el sistema va tomando. Entonces, hoy está de moda esto. Bueno, el teléfono que te compraste hace un año atrás, hoy es un teléfono recontra viejo, porque salieron 3, o 4, o 5. Entonces ese es el sistema de deshacer. Me saco lo viejo, pongo lo nuevo y así voy en la vida. Pero eso hace en nosotros un daño tan grande en nuestra mente y en nuestro corazón, que Dios no quiere. Porque es difícil permanecer cuando tenemos esas ideas. Todo nos parece como que no avanza. Al final, siempre la misma historia en la iglesia, siempre hablan de lo mismo. Al final, las cosas que dicen, ya me estoy recansado de eso. ¿No será que Dios quiere que realmente tome y cobre sentido su palabra y que permanezca verdaderamente en nosotros? Es muy probable que sea eso. Pero hay un egoísmo, hay una arrogancia y hay una altivez en nosotros, que pensamos por nosotros mismos. Primero pensamos por nuestros deseos, aunque suene fuerte, y después ponemos a Dios por segundo lugar. Primero están nuestros deseos, nuestros anhelos, y después está Dios. Y la Biblia no dice eso. Jesús le explicó a sus discípulos, basta su día con su propio afán. Ellos estaban afanados porque iban a comer, que iban a beber, que iban a vestirse y bla, bla, bla. Dice, busquen primeramente el reino. Eso es el reino, primeramente Él. Estamos muy acelerados, estamos muy afanados y no nos detenemos a pensar lo que Dios piensa de nosotros. Hay muchas cosas que nosotros, hoy el pastor lo decía, y yo lo digo muy reiteradas veces cada vez que subo, hay muchas cosas que nosotros pensamos de nosotros mismos que Dios no piensa de nosotros eso. Estamos convencidos, lo damos por sentado. Ni hablar cuando subimos acá arriba. Algunos lo recontradecimos que lo que estamos diciendo es toda la verdad absoluta. Y hay cosas que sí son verdades, y muy verdades. Pero hay otras que como que nuestra arrogancia, nuestro egoísmo y nuestra forma de pensar y cómo interpretamos ciertas cosas, lo decimos como si fuera que ya es un hecho. Y después, con el tiempo, nos vamos dando cuenta de que no era tan así, que Dios decía otra cosa, que Dios quería otra cosa. Hay mucha arrogancia. Pablo lo dice ahí en lo que leíamos. Recién lo leíamos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo,
para derribar las fortalezas de razonamientos humanos y para destruir todo argumento falso, para destruir todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Eso es arrogancia. Una persona arrogante piensa por sí mismo, cree que se lo sabe todo. Y muchas veces tenemos esas actitudes. Tenemos actitudes individualistas, pensamos en nosotros mismos y no nos interesa lo que Dios dice. No pensamos en lo que Dios quiere para nosotros verdaderamente. No tenemos el más mínimo interés de saber qué propósito Dios tiene para nosotros. Ni siquiera alguno de nosotros nunca le preguntamos qué era lo que Dios quería y qué es lo que Dios quiere en realidad. Entonces, tomamos decisiones en base de las cosas que a nosotros nos suceden, emocionalmente, enojados, equivocados, confundidos. Pero nunca tomamos el tiempo para pensar sobre los pensamientos de Dios y para escuchar la voz de Dios, para escuchar al Espíritu Santo. Vamos acelerados en nuestro mundo, sin poner un freno. Y no nos podemos detener a pensar lo que Dios quiere para nosotros. Porque mis pensamientos son distintos a los de Él. Está claro, recién lo leíamos. Está muy por encima sus pensamientos de los míos. Pero la Biblia nos asegura y nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso, empecemos a pensar realmente cómo Dios piensa, qué es lo que quiere para nosotros. Y va a cobrar un sentido nuestra vida totalmente distinto a lo que día a día luchamos. La lucha va a estar siempre va a estar la lucha. Pero ¿saben qué? Si nosotros nos determinamos a que toda esa altivez, esa arrogancia, ese egoísmo mengue, disminuya, y nos determinamos a humillarnos, realmente va a haber un cambio. Nuestros pensamientos van a empezar a cambiar. Va a haber un cambio y vamos a empezar a pensar más como Dios piensa. Y Dios sabe una cosa, Dios piensa cosas maravillosas de nosotros. Maravillosas. Cosas extraordinarias. Nos conoce tanto que ni siquiera nosotros sabemos de la forma que Él nos conoce. Nos conoce aún más que nosotros mismos. Si usted quiere saber cuánto nos conoce Dios, lea el Salmo 139. Léalo todo completo y se va a dar cuenta de cuán grandes son los pensamientos de Dios. Ahí dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Dios piensa en nosotros, nos pensó, nos diseñó. Quiere cosas buenas para nosotros. Tiene pensamientos de paz y no de mal. Quiere que rompamos con estructuras mentales que traemos de hace tanto tiempo y de una vez por todas se tienen que romper y poder vivir una vida llena de conocimiento de Dios, con el gozo verdadero que Dios nos ofrece. Por eso, cuando pensaba en esta modernidad líquida, me analizaba a sí mismo y yo digo, estoy más cerca que eso muchas veces que en lo que Dios me ofrece, que es su verdad. Estoy más apurado a veces, me amoldo a
a mis trabajos nuevos, a mi vida nueva, a mis quehaceres nuevos o cotidianos, que hace años que lo hacemos, pero lo hacemos de la misma manera siempre, de una forma mecánica. Y no me detengo a pensar en lo que Dios piensa. Que no se nos vaya de las manos. No vivamos esa vida pasajera. Lo que tenemos acá va a pasar. Pero la Biblia dice que su palabra, su verdad no va a pasar. Por eso les animo en esta noche que empecemos a pensar más como Dios piensa. Que cobre sentido. Soy de la idea de dejar siempre algo práctico a la hora de llevar a cabo una palabra o desarrollarla, mejor dicho. Qué bueno sería que mañana cuando nos despertemos le podamos decir a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué piensas hoy? ¿Qué planes tiene para mi vida? Poner a Dios primero es un desafío de todos los días. Porque no es solamente se basa en que yo me levanto, oro y bueno, y ya está. Sino en nuestras actitudes, en cómo reaccionamos en ciertas cosas. Poner a Dios primero requiere en principio creerle. Si le creo, lo estoy poniendo primero, aún en la circunstancia que me está pasando. Lo pongo primero porque le creo. Pero también, cuando yo decido poner primero a Dios, hay un montón de cosas que nosotros debemos saber que más allá de cualquier enojo que pueda tener, doy un ejemplo simple y claro, que antes que se ponga el sol, yo debo pedir perdón, tengo que ponerme a cuenta. No te vayas con el enojo. Eso es poner a Dios primero. No pongo primero mis pensamientos, mis ideas, mi enojo y... Si yo me determino poner primero a Dios, debo pensar como Dios piensa y lo que Él dice. ¿Por qué estoy tan afanado? Y porque no estoy poniendo a Dios primero. ¿Por qué me preocupo tanto? Y porque no estoy poniendo a Dios primero. Ya me preocupo por cosas que ni siquiera sucedieron. Los discípulos estaban tan preocupados por lo que qué iban a comer, cómo se iban a vestir. Y Dios le da una enseñanza, Jesús le da una enseñanza. No se preocupen por eso. Dice, no ven los lirios como son. Y aún Salomón, dice, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿No ven los pajaritos que comen todos los días? ¿Cuánto más, dice, no valen más ustedes que todos esos pájaros? Cuando esta mañana el pastor compartía, ya para terminar, la palabra de Nehemías, la Biblia dice que su mente estaba en oprobio. La mente de esas personas que estaban en esa ciudad destruida estaban en oprobio. Y el significado de ese oprobio sobre esa palabra dice que su mente estaba anulada, que no podían pensar. No podían pensar. Por eso Dios envió a un hombre que se había alineado con él, que tenía a su favor y que tenía un plan, un propósito que lo tenía que cumplir. Y la mente de esa gente cambió. Por eso, como hoy nos compartía, y si no lo escuchó, le invito a que escuche la prédica de esta mañana, porque fue muy, pero muy enriquecedora. Dice que cuando este hombre llegó, empezó a decirle qué deberían hacer y formó una conversación. Y esa conversación se multiplicó. Y esa multiplicación que traía él para realmente restaurar esa ciudad venía de parte de Dios, porque la Biblia nos dice que él tenía el favor de Dios ya se lo había dado. Él ya traía cosas multiplicadas para poder
desarrollar la idea que él tenía y que formaba parte del diseño de Dios. Porque si no, él no hubiese prosperado si no formaba parte del diseño de Dios. Pero su mente dice que estaba en oprobio, pero cuando esa persona llegó, una persona que se había detenido a pensar, cuando él recibe el comentario de sus parientes, ¿qué habrá hecho? ¿Se habrá puesto a pensar que tenía que ser mañana? No. Pensó en esa situación. Pensó. Lo pensó, lo analizó, le preguntó a Dios y actuó. Accionó. Tuvo una acción. Y ya sabemos la historia. Hoy el pastor nos la contaba. Qué bueno sería que nosotros empecemos a pensar de esa forma y que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, hermanos. Tenemos la mente de Cristo. Por eso entendemos las cosas de Dios. Si no tenemos la mente de Cristo, no lo vamos a poder entender al Padre. Pero si tomamos la forma, tenemos la mente de Cristo que decimos tener, tiene que suceder algo y nuestros pensamientos tienen que empezar a cambiar. Hay un pensar de Dios constante en nosotros, una insistencia de Dios de todas las veces que venimos a la iglesia, de que Dios quiere romper con un montón de estructuras que tenemos arraigado hace mucho tiempo. Pero en el nombre de Jesús, que hoy se rompa. Llevemos cautivo todo a obediencia de Cristo. Ser hijos obedientes y entendidos. Amén.